Hola, buenas noches y feliz año nuevo. Estoy aquí encantado de nuevo, pero quería darles un consejo de verdad, porque en una noche como esta se suele beber bastante. No les pase como les pasaron a aquellos dos que estaban en un bar el otro día y qué tajas llevaban, que el uno le dice al otro, dice: ¿tú cuando haces el amor, tu mujer chilla? Dice: joder, si chilla, la escucho desde el bar. Increíble. Bueno, es que con esto de los matrimonios, digo esto para que se lleven bien a partir de ahora, ya que estamos en este nuevo año, se lleven bien, porque hay muchos de ellos que no se llevan nada bien. Y es que, como el otro día que le dice la mujer al marido, dice: Pepe, ¿me quieres? Dice: no te voy a querer yo, claro que te quiero. Dice: che, y si me pegara un tiro lo sentiría. Dice: a ver si te crees que soy sordo, que... Dice: si te tocaran unos cuantos millones en la primitiva me seguirías queriendo. Dice la mujer, dice: sí, pero te iba a echar mucho de menos. Increíble, oye, cómo... Gracias, gracias. Dice: mañana es nuestro aniversario de bodas, ¿qué te parece si matamos un pollo para celebrarlo? Y dice el tío: ¿qué culpa tiene el pollo? Me parece que vamos a matar a tu primo, que fue el que nos presentó. Ay. Cosas que pasan, sí. Como el otro día que había un matrimonio en la cama y le dice ella a él, dice: muévete, sordo de mierda. Dice el tío: yo también te quiero. Luego hay cada uno más despistado. Había un matrimonio también en la cama y le dice la mujer al marido, dice: Mariano, dice, che, me parece que te huele un poco el aliento esta noche. Y dice el tío: ya me ha acostado otra vez con el culo para arriba, tú. Hay que ver. Luego, cuando se agarra una merluza, hay que cogerla con cuidado. No les pase como ese que el año pasado agarró la merluza allá en Navidad. Y resulta que llega y entra a un bar y dice: ¡feliz año nuevo! Y dice uno: ¿cómo que feliz año nuevo si estamos ya en agosto? ¿No? Dice: joder, la bronca que me va a pegar mi mujer, ¿eh? No me había retrasado yo nunca tanto. Gente muy despistada. Bueno, yo quería decir que con el nuevo año ha salido un decreto, lo cual voy a comunicar aquí, para que todos vayan tomando muy buena nota. Porque la cosa yo la veo que cada vez está más desmadrada. La gente ya no sé dónde vamos a llegar. El decreto dice así: que a todas las parejas que se les sorprendan en lugares no adecuados haciendo cosas deshonestas serán sancionados con las siguientes multas. Con la mano en el muslo, 10 euros. Con la mano en aquello, 20. Con aquello en la mano, 30. Con aquello en aquello, 40. Con aquello detrás de aquello, 50. Esto para la vacuna del sidra que... Y con aquello fuera de aquello, 60. Esto por gilipollas. Muchas gracias. Instrumento musical, pero se llama órgano. No pertenece a ningún club, pero es un miembro. No piensa, pero tiene cabeza. No es un acordeón, pero se estira y se encoge. No es una palmera, pero tiene 2 cocos. No es un buitre, pero tiene la cabeza pelada y pelos en el cuello. No es un caballero, pero se levanta ante las damas. Y no es una barrena, pero para ser algún agujerito que otro ya va bien. Y con esto queda explicado lo que es aquello. Muchas gracias. Bueno, amigos, encantado. Ya como tal le dije, feliz año nuevo y hasta siempre. Gracias, amigos.